El examen, como les dije, María, se va a activar cuando acabemos la clase. Yo me imagino que 5:30, que acabamos 6, ya debe estar. Yo igual acabando la sesión, voy a volver a comentarlo. Sí se me escucha, ¿verdad, amigos? ¿Qué libro recomiendo para fisio? Sí, está el libro de Guyton, que es el libro madre para todo lo que vendría a ser procesos, pero a su vez también considero que deberían tener algunos libros que tengan aspectos aplicados a la clínica. ¿Se me escucha? A ver, muchachos, porque a ver, escriban algo por ahí. Ah, ok, gracias. Ya, gracias. Como les digo, Guyton sí o sí, porque la parte experimental, si bien es cierto, no vamos a hacer mucha parte experimental acá porque es más clínico, ¿no? Pero el que le gusta y quiere saber mucho el por qué, ¿no? Y cómo se descubrió y todo, cómo se valoraron los principios, mejor dicho, ese sería el término correcto, la parte de Guyton les va a ayudar un montón. Constanzo y Harvey les va a ayudar mucho en la parte aplicada. Por el Telegram les voy a pasar los libros. Si me hacen recordar, ¿estamos bien? Se los voy a compartir para que los puedan tener. Están en inglés, pero estoy seguro que también les va a ayudar ahí a revisar el idioma para que puedan asociar. Los que ya están en clínica, porque he estado revisando también sus respuestas en estos minutos que estamos descansando, tomando aire un ratito, yo les sugiero que de los libros de fisio, el Harvey que les voy a pasar es el que se centren más, ¿ya? Porque es un libro... bueno, el Harvey voy a tratar de conseguirlo, ¿verdad? La última vez que estaba queriendo compartir no estaba cargando, no sé si era por el mismo software o tuve que pasarlo por UCB en un presencial, pero vamos a ver. Si no, de repente alguien que puede buscarlo y luego lo comparte para todos sus amigos sería excelente. Pero el Harvey de Fisiología justamente tiene más direccionado a situaciones clínicas. Entonces, para los que están en hospitales le va a ayudar un montón. ¿Ya? Bueno, dicho esto, vamos a continuar. Me avisan cuando se ve la pantalla, por favor. ¿Se ve ahora sí? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Hemos estado hablando del agua corporal total, hemos estado revisando en relación al mismo cómo se comporta o cómo está constituido lo que vendría a ser los compartimientos, tanto el intra como el extra, y en el extra cómo tenemos al intersticial y al plasma. ¿Ya? ¿No se ve en la pantalla, muchachos? ¿O sí? Ah, ok. Leí que no se veía. Ya. Este esquema de acá, y sobre todo los que tienen miras a hacer algún curso o rotación fuera, ¿ya? Este gráfico es el gráfico internacional del medio interno. Si tenemos el gráfico acá, y nosotros a partir del basal, vamos a estudiar y reconocer el medio interno, donde tenemos el intracelular y donde tenemos el extracelular, donde este es 40 y donde este es 20. Y donde acá tenemos el 15% que es el intersticial. Y aquí tenemos el 5% que es el extravascular, plasmático total. Entonces tenemos eso. Muy bien. En relación al mismo, ya hemos visto lo que vendría a ser el plasma, en la definición de repente para hablar de este 5%. Recuerden que el plasma es el componente acuoso de la sangre, ¿no? Es el líquido donde van a estar suspendidos todos los elementos formes, que lo vamos a ver después, los eritrocitos, los glóbulos blancos, las plaquetas, ¿no? Son los elementos formes, y que en su volumen constituyen lo que vendría a ser el 55% del volumen sanguíneo. Cuando ya reconocemos este 5%, que habíamos visto que era 3.5 litros aprox, ¿no? Según lo que Andy sacó, este 3.5 litros tú tienes que considerarlo como un todo, como un 100, y el 55% de ¿estamos bien? Equivale a lo que vendría a ser la parte del volumen en sí del plasma, ¿sí? Constituyen
el 55% el volumen sanguíneo. Y el restante, que sería el 45%, corresponde a los elementos formes, que si queremos ser más exactos, en realidad corresponden los glóbulos rojos a los eritrocitos. Por eso que cuando yo tengo un tubo de una muestra de sangre y lo mando a centrifugar, ¿estamos bien? Voy a poder obtener aquí el tubito y aquí voy a tener lo que vendría a ser el hematocrito, ¿no? Que es el 45% aprox, si ustedes lo pueden valorar, porque justamente representa lo que vendría a ser la concentración de volumen ocupado por eritrocitos, que es de 0.45 o de 45% del promedio. Y solamente un 1% o menos del 1% es considerado el Buffy Coat, donde vamos a poder observar aquí a los glóbulos blancos y a las plaquetas. ¿Estamos bien? Entonces ahí también tenemos un término más. ¿Cómo se valoran los volúmenes de los compartimientos? Eso no lo voy a profundizar tanto en este curso. Es un poquito más laboratorial, pero revisen que se hace con lo que vendría a ser marcadores adecuados, como en este caso puede ser el manitol, puede ser la inulina, la antipirina. Son marcadores que me van a ayudar a valorar el compartimiento como el agua corporal total, el LEC y el IC. Ya sabemos qué es la osmolaridad, ¿no? La fórmula. Y a partir del mismo, vamos a ver ahora sí los escenarios, ¿sí? Los escenarios. Cuando hablamos del escenario del medio interno, vamos a hablar de 6 escenarios. Recuerden eso. Cuando hablamos, en otras palabras, del desplazamiento de agua que va a haber entre un compartimiento y otro. Exacto, John, lo que tú has dicho es correcto. Estamos bien. Ahora, normalmente existe esta distribución que debería ser, ya sabemos, homogénea, no va a ser igual, pero debería ser adecuada, estable, y en este estado de equilibrio hay un principio. En el estado de equilibrio hay un principio, que la osmolaridad del intracelular tiene que ser igual a la del extracelular. Esto sí tienen que acordarse, porque todo va a partir con este concepto. Todo va a partir con este concepto. En el estado de equilibrio, la osmolaridad intracelular es igual a la extracelular. ¿Qué quiere decir? Que la osmolaridad va a ser la misma en todos los líquidos corporales. Entonces, con esto, como principio, reconocemos que constantemente ¿qué va a existir? Un desplazamiento de agua por la membrana celular o un desplazamiento de solutos por la membrana celular. Por tanto, ¿se acuerdan cómo analizábamos, les dije hace un ratito? Si nosotros queremos valorar las alteraciones en el medio interno, el análisis siempre tiene que partir en el LEC, en el líquido extracelular. Y con esto como premisa vas a reconocer que el agua se va a poder desplazar libremente porque no necesita un gasto de energía y que va a estar asociado prácticamente a concentraciones. Ya hemos visto que va a ir de un lugar de menor concentración a uno de mayor. ¿Para qué? Para que pueda generarse una dilución. ¿Ya? Excelente. Dicho esto, ahora sí vamos a los escenarios. Contracción, ¿a qué se refería? A pérdida de volumen, ¿sí? Y expansión, ¿qué significaba? Expansión, ¿qué significaba? Ganancia, muy bien. Ganancia de volumen. ¿Ya? Entonces ya tenemos eso. La pérdida y la ganancia. Excelente. Ahora, vamos a hacer una pizarrita momentánea acá. Ya.
Cuando yo pierdo o gano volumen, ¿estamos bien? Tengo que preguntarme, ¿he ganado o perdido solvente o soluto? ¿Estamos bien? Te tienes que preguntar, ¿he ganado solvente o he ganado soluto? ¿He perdido solvente o he perdido soluto? O puede ser de que haya sido de la misma proporción. Es decir, que haya ganado o perdido en la misma proporción. ¿Estamos claros? Ese también es otro principio importante. Seguimos. Dicho esto, ¿cómo voy a saber si gané o perdí soluto o solvente? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? ¿A alguien se le ocurre cómo podría ser? En el caso clínico te podrían decir, ¿no? Se presentó una contracción hiperosmolar, por ejemplo, te pueden decir. Entonces, tú sabes que por el dato has perdido más solvente, porque si hay más soluto es porque perdiste más solvente. Esa es una manera de poder valorar, ya, por la historia. Y otra forma, si no tenemos ese dato, ¿alguien? Por la fórmula de osmolaridad. ¿Estamos bien? ¿Qué pasa si yo te digo que el paciente tiene un estado hiperosmolar? Ya sabemos que los valores normales es 280 a 300, ¿sí o no? ¿Qué pasa si te digo que tiene 320? ¿Qué significa que sea hiperosmolar? ¿Que hay más soluto o más solvente? ¿Qué dicen, muchachos? No se me duerman. Si es hiperosmolar, más soluto, ¿ya? Y menor solvente. Está más concentrado. ¿Estamos bien? Está más concentrado. En cambio, hiposmolar es más solvente, menos soluto. Entonces, hallando la fórmula, tú puedes determinar esto. Si yo te digo que el medio es hiperosmolar, vuelvo a repetir. Si yo te digo que es una persona que está haciendo deporte, que es un atleta, que ha sido la maratón, que está perdiendo sudor, que está por el sudor perdiendo lo que vendría a ser un volumen, ¿verdad? Y que su osmolaridad se torna hiperosmolar. ¿Qué opinamos con ese concepto? Que al ser hiperosmolar hay mayor concentración de ¿qué? Hay mayor concentración de ¿qué, amigos? De soluto. ¿Estamos bien? Entonces, la fórmula es crucial acá. Porque si no tienes la fórmula, no vas a poder determinar este valor. Entonces, no solamente entonces es la fórmula también, doctor, sino también son los datos de la fórmula. ¿Qué datos? Sodio, glucosa y urea, ¿no? Que son necesarios para que puedas calcularlo. Entonces, a partir de esto, vamos a hacer un juego de palabras, pero ¿qué es necesario? Tengo aquí contracción hiperosmolar. Esto solo es pregunta de exámenes, ¿ah? Entonces tenemos que tenerlo claro. Contracción hiperosmolar, ¿qué significa? Que ha perdido volumen, pero a predominio de ¿qué? ¿De soluto o de solvente? ¿Qué me dicen? A ver. Ya lo he dicho en la explicación, ¿ah? Predominio de... No, está mal. Es de solvente, amigos. De solvente. Perdió a predominio de solvente. Por eso quedó mayor cantidad de soluto, pues. Por eso, cuando ustedes lean, el truco aquí es el siguiente, a ver. El truco aquí es el siguiente. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí me escuchan bien. Excelente. El truco aquí es el siguiente. Cuando tú tengas en consideración el medio interno, tú tienes que tener sí los valores, pero tienes que también entender de que en relación a estos valores, tú tienes que hacer un análisis. Entonces, si yo sé
que tengo un medio hiperosmolar porque hay menor cantidad de volumen, pero que fue a predominio de solvente que llama solutos. Entonces, esto es importante para los mecanismos de compensación. Tenemos también la contracción ahora hipoosmolar. Es donde quedó mayor cantidad de solvente. Entonces, la pérdida de volumen fue a predominio de solutos. Se perdió entonces, en otras palabras, mayor cantidad de soluto. Y quedó mayor cantidad de solvente. En este caso de las expansiones, vamos a ver qué me pone. Expansión hiperosmolar. ¿Qué opinan de la expansión hiperosmolar? ¿Es pérdida? Ya no, pues. Ganancia. ¿Ganancia de qué hiperosmolar? ¿De soluto o solvente? ¿Qué opina? ¿De soluto o solvente? Hiperosmolar. De soluto. Muy bien. De soluto. Por eso hay mayor concentración. Y acá en expansión hiposmolar es mayor cantidad de solvente. Entonces, esto es sencillo. Pero usted, doctor, dijo que podía haber, quedan 6 escenarios, y acá veo 4, y también dijo que había uno que perdía la misma proporción, o ganaba la misma proporción, exacto. Entonces, cuando ganes o pierdas de la misma proporción, será isoosmolar. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿Por qué es importante reconocer eso? Ustedes dirán, pero ¿eso para qué me importa? Sí importa, porque los mecanismos de compensación en la homeostasis, dentro de los distintos estímulos también está la osmolaridad. La osmolaridad que es captado por los osmoreceptores y que van a generar una respuesta. Por ejemplo, el incremento de la osmolaridad. El incremento de la osmolaridad se encarga de qué? De que al ser sensado pueda generar un incremento de qué? De la secreción de la hormona antidiurética. Entonces, sí es muy importante, amigos. Entonces acá tenemos el escenario, vamos a dibujarlos. En el expansión hiperosmolar hay un... Sí, también, John, pero es a predominio de soluto. ¿Estamos bien? Es decir, es una solución que es mucho más concentrada que diluida, ¿no? Pero sí, por eso es que también es volumen, porque sí hay solvente, definitivamente. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? Excelente, John. Muy bien. Vamos a aprender los gráficos, ¿sí? Voy a primero a determinarlo un poquito más y luego ir avanzando. Cuando nosotros analizamos, ya sabemos que este es el IC y este es el EC. Y en relación a esto, yo sé que es contracción. Vamos a empezar con la contracción hiperosmolar, ¿ya? Ya sabemos qué significa eso. Entonces pierdo volumen. Ah, verdad. Otra cosita. La horizontal es el volumen. Y la vertical es la osmolaridad. Entonces, cuando tú analices este gráfico, en la horizontal vas a ver el volumen y en la vertical vas a ver la osmolaridad. Si tenemos que aquí estamos perdiendo volumen, entonces lo vamos a graficar de esta forma. Ha perdido volumen. ¿Estamos bien? Cuando yo ya sé que ha perdido volumen, la siguiente pregunta que tengo que hacerme es, ¿esta pérdida de volumen fue a predominio de soluto o de solvente? ¿Estamos bien? ¿Sí? Como eso te lo va a dar la historia o te lo va a dar el dato clínico, imaginemos que acá hiciste la fórmula y te salió 320. ¿Estamos bien? Entonces, en este caso, que es 320, ha perdido
está hiper. ¿Cómo he sacado eso? Por la fórmula. Estamos haciendo un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que graficarlo. En este gráfico, este límite de acá indica que es los valores basales, los normales, de 280 a 300. Pero en este caso, ¿está de 280 a 300? No. Está más de 300, está 320. ¿Por qué? Porque está concentrado. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a sobrepasarlo. ¿Sí? Al estar concentrado va a sobrepasarlo. ¿Y qué va a generar en consecuencia? De que este medio, el extracelular, respecto al intra, sea hiperosmolar. ¿Sí? Si ustedes analizan esto como las dos envases que les puse hace un ratito, el medio extra está siendo hiper y el medio intra está dentro de sus concentraciones aparentemente normales. Entonces, ¿qué va a pasar? Pregunta de examen. Cuando yo tengo un medio hiper respecto a otro que está iso, ¿qué fenómeno se da? Se da el fenómeno de crenación. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Dónde hay más soluto? ¿En A o en B? ¿Dónde hay más soluto? A ver, chicos, acá sí necesito que me respondan para saber que estamos en la misma historia. ¿En A o en B? ¿Dónde hay más soluto ahorita? En A, ¿verdad? Miren, las líneas punteadas, como sobrepasado el límite. Entonces, ¿qué pasaba cuando un medio era más concentrado que el otro? El agua, ¿dónde iba? Donde hay menos concentración, a donde hay más, ¿no? Entonces se va a ir la flecha así. Y ese fenómeno, ¿cómo se denomina? Deshidratación. Lo está crenando, le está quitando agua. ¿Con qué intención? Con la intención de diluir a, con la intención de diluirlo. ¿Sí? Pero ¿qué va a suceder? Al momento de que pase este volumen, ¿qué le va a pasar al volumen del B? Va a empezar a disminuir. ¿Por qué, doctor, va a disminuir? Porque ese volumen que está disminuyendo del B es el que ha pasado en la A con la intención de poder diluir. ¿Y qué va a pasar con el soluto del B? ¿Qué se imagina que va a pasar con el soluto del B? Si está pasando solvente del B hacia la A, ¿qué le va a pasar al soluto del B? ¿Qué creen que va a suceder? Si el solvente del B a la está pasando, ¿qué le pasa al soluto? Aumenta. Muy bien. Entonces el B empieza a aumentar su osmolaridad porque está habiendo mayor concentración, se está concentrando porque está existiendo mayor cantidad de soluto. Entonces, el nuevo gráfico, ¿cómo es? Es todo lo que voy a pintar. El nuevo gráfico de contracción hiperosmolar es el siguiente. Es en el cual tú vas a poder evidenciar de que tienes mayor cantidad de solutos porque está concentrado, ¿no? ¿Por qué? Porque ha existido una pérdida a predominio de solvente. Vamos a verlo en otro gráfico ahora, a ver si de repente es más viable. Ahora vamos a hacer la contracción isosmolar. Vamos a continuar con la isosmolar. Imaginemos que hacemos la fórmula y sale 290 miliosmoles. Entonces, vamos a ver. Este es volumen. Tenemos eso, el volumen y la osmolaridad. Vamos a dibujar la pérdida, entonces, porque es contracción. Entonces dibujo así. Voy dibujando, voy dibujando, voy dibujando. Ahora, díganme, ¿tengo que sobrepasar el dibujo? ¿O hasta ahí nomás? ¿O tengo que llegar al límite? ¿Dónde lo dibujo? Las líneas punteadas tienen que llegar al límite, tienen que sobrepasar el límite o se queda por debajo del límite. Van al límite, muy bien. Ay, disculpe. Va hasta acá, ¿verdad? ¿Por qué, doctor, hasta ahí? Porque esta línea, que era el límite, significaba de 280 a 300, ¿no? En el otro, ¿por qué lo puse por encima de la línea? Porque era 320. Ya, excelente, doctor. Tenemos eso. Ahora, este de aquí y este de acá. Dígame, imaginemos que son dos envases distintos. Dígame, ¿cuál es la osmolaridad de la? ¿Es iso, hiper o hipo?
¿Es iso, hiper o hipo? La osmolaridad de la es iso. ¿Estamos bien? Hemos perdido volumen, sí, pero la concentración, es decir, la relación de soluto-solvente se mantiene, pero sí se perdió volumen. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros? Excelente. Ahora, continuamos. Tenemos esa parte de ahí. Tenemos ya esa relación. Si yo ya tengo este dato, y el B también sé que es isosmolar, pregunta de biología, ¿qué fenómeno se da cuando un medio es isosmolar y el otro es isosmolar? Es decir, este es isosmolar y este es isosmolar. ¿Qué fenómeno se va a dar? ¿Crenación o incremento de la turgencia que puede llevar a lisis? ¿Cuál se va a dar? Ninguno, ¿verdad? Ninguno, porque es isosmolar. Entonces, este no tiene por qué pasarle solvente aquí ni este acá, porque se supone que la proporción que existe entre soluto y solvente, a pesar de que ha existido una pérdida, es la misma. Entonces no tiene que existir ningún paso de volumen de un lugar a otro. Razón por la cual acá termina el dibujo, y es el dibujo más sencillo, ¿no? El de la contracción isoosmolar. ¿Estamos bien? Seguimos. Contracción hipoosmolar. Ahora aquí imaginemos que te salió 260. Volumen la horizontal. Oh, disculpen. Volumen del horizontal. ¿Se ve la pantalla? O ya no. Qué raro. Y ahora, ya bacán. Entonces tenemos aquí el volumen y aquí tenemos la osmolaridad. Ahora es hipo, entonces tiene menor concentración, ¿no? Tiene mayor cantidad de solvente, menor cantidad de soluto. Entonces, este es el límite, ¿verdad? Tenemos que dibujarlo entonces, ¿no? Está perdiendo volumen, pero no tiene que llegar al límite, es decir, hasta por acá. Doctor, lo puedo dibujar más abajo, donde desees. Obviamente que va a depender del valor que te dan, ¿no? Pero la idea es de que no llegue a 280, porque este era el límite normal. Entonces, en este caso, como es 260, lo estoy dibujando hasta ahí. ¿Estamos claros? Error más común, si es que de repente recién van a llevar esto y les preguntan para que dibujen, es que algunos dibujan por acá, por debajo de aquí del límite inferior. Esto no existe, ya este es el inframundo, eso no existe. Tienes que hacerlo dentro del cuadro, del gráfico. 260, John, me refiero a la osmolaridad del plasma. ¿Sí? La osmolaridad del plasma. Este valor de aquí también, todos los valores que he dado son las osmolaridades del plasma. Estoy dándoles datos ya exactos, como si de repente tú hubieras tenido que calcularlos, ¿no? Es decir, con la fórmula. Y obviamente estamos valorando el extracelular, eso sí, ¿no? Porque es el plasma, ¿no? ¿Estamos claros? ¿John? ¿Ahora sí? Excelente. Muy bien. Dicho eso, entonces, no se olviden esto. Dibujan esto, que es una pérdida de volumen, que es hiposmolar, y ahora este es hipo, y esto es iso, aparentemente, ¿verdad? Todavía no hay ninguna alteración. Ahora, en la búsqueda de la compensación, porque recuerden, esa también es una pregunta tipo, ¿no? Cuando este le cede volumen solvente o le cede volumen con el solvente o le quita, no es con la intención de perjudicarlo. Recuerden que estos tres escenarios lo que buscan es la homeostasis, entonces lo que está buscando es una estabilidad, ¿no? Que nuevamente, en el principio que les mencioné que tiene que existir un equilibrio entre el medio de líquido intracelular y extracelular se respete, se cumpla, ¿ya? Dicho esto,
Si este medio es hipo, ¿qué fenómeno se da? Incremento de la turgencia o lisis, ¿no? Entonces, ¿qué le va a suceder? Como acá hay más solvente, le va a dar, acá hay más soluto, pues se supone, en relación a la diferencia, obviamente porque el ISO es proporcional. Entonces, ¿qué va a pasar? Le va a mandar volumen para diluirlo. Entonces genera de que aumente el volumen y empieza a diluir. Empieza a diluir. Y al diluirlo, obviamente, ¿qué va a generar? De que ya existe un nuevo equilibrio. De que ya sea estable nuevamente. Ese es el cuadro de contracción hiposmolar. Ahora, de los cuadros que les he dado, el hiposmolar, para que revisen, está la insuficiencia suprarrenal. Lo van a ver en nefro. En el isosmolar está una diarrea, por ejemplo, una quemadura. Y en el hiperosmolar está la sudoración, está un cuadro de diabetes insípida. Son ejemplos. Ahora tenemos las expansiones, que son más sencillas. Obviamente ya no vas a dibujar por dentro de este cuadro, sino por fuera. Tenemos la expansión. Hagan así qué dibujo sería por el chat. ¿Qué expansión es esta? A ver, por el chat, ¿qué expansión es? Se quedaron dormidas, creo. A ver, la expansión isosmolar. Muy bien, Andy. Isosmolar. Si se dan cuenta, ha ganado volumen, ¿verdad? Esto era volumen. La osmolaridad está en el límite, pero no ha habido ningún paso de A hacia B ni de B hacia A, ¿no? Se ha mantenido. Ahora vamos a ver este gráfico. Ay, disculpen. ¿Qué gráfico es este? ¿Qué gráfico es? Hiposmolar. ¿Qué opinan? Está mal. No es ninguno. No es hiposmolar. Este gráfico no existe. ¿Estamos bien, amigos? ¿Por qué? Si ustedes analizan bien el gráfico, por eso estuve tratando de ver cómo lo analizaban. El gráfico, ¿cómo debería de ser? Si ustedes ven en la parte del líquido extracelular, hay una expansión. En ese sentido, todos estamos bien. Y es hiposmolar. ¿Estamos bien? Eso creo que sí está bien. Y por eso se han guiado. Pero mira la compensación que está dando el intra. ¿Eso sucede en un hiposmolar? Lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido, más bien yo he graficado lo que pasa en un hiperosmolar. ¿Sí? Lo que está ahí no está bien. Lo que debería haber sucedido es esto. Ahí sí está bien. ¿Por qué? Porque le está dando volumen. ¿Sí? En el otro estaba quitando. Si se dan cuenta. Estamos bien, como dice Juan, la línea izquierda tiene que estar mucho más allá del límite, ¿no? Esa línea izquierda, la que ahorita acabo de dibujar, sobrepasándolo, ¿no? Porque si no, no se va a poder generar lo que vendría a ser esta estabilidad que estamos buscando. Muy bien. Y por último está la expansión hiperosmolar, que es similar en la parte del intra, lo que dibujé, ¿no? Ahora es esto, aquí, pero ahora este sí le quita, ¿no? ¿Estamos claros? Expansión hiperosmolar.
¿Qué cuadros clínicos tienen que revisar para lo que vamos a ver las próximas semanas? En la expansión isosmolar está la infusión de cloruro de sodio isotónico. En la hiperosmolar está la ingesta elevada de cloruro de sodio. Y en la hiposmolar está la secreción inadecuada de hormona antidiurética. La que hablamos hace un ratito, ¿no? Donde existe mayor cantidad. Y ahora sí tiene lógica, miren el dibujo, ¿no? Secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Qué pasaba en la secreción inadecuada de hormona antidiurética? ¿Se acuerdan? CIJAT. Se empieza a reabsorber mayor cantidad de agua. ¿Y al reabsorber a dónde va a ir? Miren, aquí está. Líquido, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Como hay una secreción tan alta de este, incrementa el LEC y este va a generar un fenómeno de compensación en el LIC, incrementando el volumen del mismo y obviamente la clínica característica que pueda generar esto. Entonces miren qué interesante cómo se comporta y qué mecanismos van a ser atribuidos en relación. Pero si acaso el estímulo para que se secrete la hormona antidiurética es el incremento de la osmolaridad. Acá no estoy diciendo que ese sea el estímulo. Más bien esta es una consideración clínica que se va a presentar por una exacerbación en la secreción de la misma hormona.